Bueno, hola a todos, mi nombre es Halem Dansuriak Harak. Voy a hacer este videito para compartir, para expandir muchas de las cosas que he estado transitando estas últimas semanas. Mucha claridad sobre parte de mi proceso y muchas cosas que se fueron expandiendo, así que quería hacer este videito para entregar, para pararme en el masculino y compartírmelo a mí mismo también, poder expresarlo, poder sacarlo y que se expanda, que se ordene. El último video que había hecho, que había compartido, tenía que ver con esto de las 4 esencias y con aprender a pararme desde el disfrute, que era algo que a lo largo de toda la vida lo había tenido como muy desconectado conmigo, y ahora era me paro en ese disfrute y camino siendo el disfrute, desde el disfrute, en todos los ambientes. Entonces me fui dando cuenta que al conectarme con esto, al mismo tiempo me iba conectando con las 4 esencias. Era como que el disfrute, que si bien es parte de todos, en mí era como ese cuerpo de emociones. Estaba dentro de ese cuerpo de emociones, dentro de las esencias. Y pararme ahí era como conectar, como conectar eso que en todo mi transitar, en todo mi caminar había estado desconectado. Entonces empieza como a armonizar, a equilibrar, empieza todo a ser como a fluir de una forma diferente. Desde la melodía, la expansión y la exploración se empiezan como a consolidar, se empiezan como a hacer uno las 4 esencias y empiezan a brotar desde mí, en todo lo que hago, en todo lo que transito, en todas las actividades. He notado que estoy como parado en mi humanidad, haciendo un montón de cosas humanas que me conectan mucho con este disfrute. Cuando no, me doy cuenta. Cuando hay algo que por ahí me requiere un poco más de esfuerzo, me doy cuenta. Pero básicamente estas últimas semanas, creo que mes podría ser este último mes, fue como pararme en ese disfrute, como aprender a caminar desde ese disfrute, sin importar lo que sucede en el ambiente, sin importar si en el ambiente pasan cosas que a mí me agradan o que a mí no me agradan. Eso como que ya es obsoleto, o sea, es como soy desde mí, camino desde mí, y ya lo que sucede afuera pasa a ser como secundario si estoy parado en mí mismo. Y me sucedieron algunas situaciones que en otro momento me hubieran desestabilizado mucho, y ahora no. Entonces es como wow, qué fabuloso, qué hermoso. Sin ir más lejos, voy a poner un ejemplito bien concreto. Hice un viaje a San Rafael hace unos días, y en el lugar donde nos quedamos no había luz, y en otro momento hubiera sido no hay luz, no hay agua, qué tremendo, el calor, hacía mucho calor, como que toda esa que en otro momento me hubiera significado una gran incomodidad, un gran límite de decir, ¿qué hago? Voy a otro lado, necesito este confort, y ahora era como no, era como ir muy muy profundo a mí, entender realmente mi necesidad, entender que a la noche hacía calor y no había agua y no había luz, no había un ventilador, y estuvo todo bien. Y en otro momento esas cosas significaban un límite fuerte. Este fin de semana, hace unos días, sucedió algo similar. También de visita en la casa de mi padre biológico, y no funcionaba ningún aire. Y también la noche hacía un calor pero tremendo. Estaba la pileta, entonces aprovechábamos a refrescarnos ahí, pero en la noche era un calor muy 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 fuerte y no había forma de aliviarlo. Y también era como, está todo bien, y estuvo todo bien. En otro momento era como, no, salgo de acá, voy a otro ambiente, me siento incómodo, me siento como este calor, estas cosas así como que no me gustan, me ponen en una situación desagradable. Y ahora no,
Ahora es como el afuera no pasa nada, o sea, se hace un poco más de calor, un poco más de... Bueno, no pasa nada. En otro momento esas cosas del ambiente me hubieran significado un gran límite. El tema de también, no sé, de los bichos, por ejemplo, también siempre como de tenerle mucho asco, mucho como miedito a distintos tipos de bichos, y también que haya sido siempre un límite. Y ahora no sé, había un sapo en la pileta y estaba bañando la pileta, ¿qué importa? O sea, y en otro momento no, era algo que me generaba un límite fuerte. Entonces estoy como con esa conciencia de que en el ambiente está todo bien, o sea, no importa ya el ambiente. Pero bueno, tenía la teoría esta y ahora es como ir a vivirla. Hace una semana, un poquito más de una semana, la elevada me transmite este mensaje bien concreto que dice, ya es hora de salir. Fue como, te tomaste un largo tiempo, que fue necesario y fue perfecto, para estar como en vos mismo, como más con esta energía femenina, conectar con esta energía femenina que siempre había estado ahí como en desequilibrio y como en gran lucha. Y ahora era como, bueno, ya te paraste ahí, armonizaste ahí, estuviste como mucho en vos mismo, con toda descubriendo tu esencia, conectando con vos, como bastante aislado, no 100%, pero bastante aislado de un poco de todo. Y ahora era como, ya está, o sea, ya llegaste a esa conexión con vos mismo, y ahora anda a disfrutar, o sea, anda a disfrutar pero afuera, o sea, anda a caminar, a transitar todos los ambientes que siempre transitaste y que a lo largo del tiempo fuiste como dejando, como alejándote o como poniendo cierta distancia. Todo tipo de ambientes, ya sea familia, trabajo, ambientes, no sé, de disfrute, de ir a pasear o a visitar, qué sé yo, lugares, que decía, no, ahí no, por tal cosa, allá no, era como, eso me genera ciertas incomodidades, bueno, mejor voy a los lugares donde me genera comodidad. Y ahora no había ese límite, como que no está. Entonces, bueno, voy a ir allá, pero no hay aire, no hay luz, ¿qué importa? O sea, no me limita eso, o sea, ya no hay un límite en los ambientes. Entonces, bueno, empezar a visitar de vuelta más seguido a mi mamá biológica, por ejemplo, que está como en un proceso particular propio de ella, y que en su momento a mí me afectaba y como que sentía que me absorbía. Lo mismo con mi padre biológico, que está atravesando algunas holísticas o que está, bueno, en su proceso también. Y ahora era como, bueno, o sea, no pasa nada, en ningún ambiente pasa nada que me pueda perturbar, que pueda alterar que yo esté parado en mí mismo, parado en mi ser, desde mis esencias. Entonces como, wow, es hermoso, es muy lindo. Es todo un descubrir, es un transitar desde un lugar muy hermoso. Bueno, y otra cosa que pude identificar, ya habiendo pasado un poquito por todos estos transitares, todas estas experiencias, tiene que ver con la estrategia celular y con este miedo antes de la muerte. Creo que en el video anterior lo había comentado cuál era. El miedo antes de morir era como ese medio previo a la muerte, o que me conectaba con la muerte desde mi célula, desde mi origen, era el miedo a equivocarme. Y la estrategia que mi célula aplicaba para evitar eso era el acumular. Entonces, la elevada también me dice, explotalo. O sea, explotá esas dos cosas. La estrategia, el límite, explotalo. O sea, hurgá lo más profundo que pueda y que reviente, o sea, que se expanda por infinito. Entonces, bueno, también me bajó claridad sobre estas dos cosas, sobre esta cuestión del miedo a equivocarme que aparecía, que yo decía, estoy como caminando en mí mismo, en mi proceso, yendo a los ambientes, como muy parado en mí mismo, y era como, no me estaré equivocando, no estaré siendo como un poco soberbio, no estaré como que surgía eso. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué surge esto? Como esta duda, si se quiere, y era justamente, la elevada me decía, es eso, es el miedo ese antes, es el equivocarte. Entonces explotalo. Y digo, bueno, ¿cómo lo exploto? Y me decía, conectate con tus 4 esencias, parate en tus 4 esencias. Entonces por eso me faltaba como
este último tiempo transitar el disfrute, porque no lo había hecho. Entonces era bueno, párate ahora en el disfrute, así conoces tu esencia, o sea, transitar desde tu esencia en todos los ambientes. Entonces al hacer eso me bajó mucha más claridad, o sea, como que empecé a vibrar mucha más claridad respecto a qué es el equivocar. Y ahí me daba como esta claridad de desmenuzar la equivocación, que está asociada también con el error, pero no es lo mismo, es como la equivocación. Y la equivocación me lo mostraba como el equivo, como si fuera esquivar, y el vocar como si fuera la vocación o la esencia. Era como, ok, estar esquivándole o estar errándole a estar en mi esencia, a estar conectado con esa esencia, a ser esa esencia. Entonces era como ese miedo constante de decir, estoy haciendo esto, me equivocaré, pero esa equivocación tiene que ver con eso, con estoy haciendo esto o estoy caminando por acá, pero puede que esté esquivándole a mi esencia, que no esté desde mi esencia. Por eso era como esa cosa que me llevaba como a querer validar en el afuera, a que alguien desde el afuera me diga, che, estás yendo bien o lo estás haciendo bien. Era como, ok, si alguien de afuera me lo dice, debe ser así. Y era este miedo que justamente tiene que ver con eso, con la esencia, los 4 pilares y con el esquivarle a eso, que durante gran parte de esta vida y de ancestralidad también ha sucedido. O sea, he caminado, he transitado, he vivido en desconexión con esa esencia. Entonces ahora era como ese miedo de decir, si estoy desconectado de esa esencia, si esquivo esa esencia, es como que voy a un lugar que no me va a llevar a ningún lado. Entonces, esta fue la claridad, era como ese miedo como explotado. Es decir, estás esquivando tu esencia, pero tranquilo, ya conoces tu esencia, ya la conozco. Entonces no hay posibilidad de que esté transitando desde mi no esencia o desde cualquier lugar que no sea mi esencia, porque conozco mi esencia y porque soy consciente de los ambientes, de mí mismo. Entonces si estoy en un ambiente y veo que me desconecto de mi esencia, es como automático, mira, no estoy conectado con el disfrute. Bueno, no significa que lo rechace o que me adapte, significa ser consciente. Y mi cuerpo me lo venía mostrando también, pero bueno, voy a terminar primero con esta parte y después voy a hablar un poquito de mi cuerpo. Ese entonces era como el miedo, como ir más en profundidad en ese miedo. Y que esto no es solamente esta vida ni ancestralidad, esto es desde la célula, desde el origen. Era como esa célula sin conciencia o al no conocer totalmente su esencia, era como, poder tomar cualquier camino que no sea como el propio, el que brota. Entonces, ante ese miedo, que la va a llevar como a la muerte, porque decir, voy por un camino o por un lugar que no es mi esencia, que no es lo que me brota, que no es lo que más fácil me sale, lo que me conecta con mí mismo, me lleva a la muerte. Entonces es como, quiero ir por el camino de mi esencia. Por eso es ese miedo previo a la muerte, que viene desde la célula. Y la estrategia de esa célula o del ser en sí mismo, en todo el transitar, era acumular. Y me decía, explota el acumular. Ok, ¿qué significa el acumular? Y era como el acu, como desde el agua, desde el origen, desde el momento cero. Y el mular era como cargar de manera forzada. A ver si lo puedo compartir. Creo que no me deja dar vuelta la... No importa. Tenía hecho un grafiquito ahí sencillo. Pero era... Entonces la palabra acumular como que significaba, ok, se arrastra, se carga algo de manera forzada desde el origen, desde un momento infinito para lo que estamos hoy parados acá, desde la célula que arranca a su proceso evolutivo hasta hoy que estamos parados en el ser. Es como ir arrastrando algo innecesario, algo desde el origen, desde el que estábamos en el agua, que ya no es necesario. Entonces es lo mismo, es como, suelto eso, basta, o sea, ya no es necesario esa carga, o sea, fue una estrategia que la célula tuvo para poder avanzar, para poder como aplacar o para poder como disminuir o controlar un poco ese riesgo, pero ya no es necesario porque ese riesgo, ese miedo
previo a la muerte ya no está, entonces la estrategia queda obsoleta, ya no es necesario acumular nada. Así que bueno, es un poco en cuanto a estas dos cuestiones que para mí, bueno, era necesario como compartirlas, como expandirlas, como ser esa equivocación tiene que ver con esto, con conectarte con vos mismo desde un lugar que no sos vos mismo, que lo he transitado, todos lo hemos transitado, todos hemos sido la equivocación. Entonces, bueno, a mí me bajaba esa claridad relacionada justamente con la estrategia y con la esencia, con ese miedo previo a la muerte. Después, otra de las cosas sobre las cuales la elevada me daba claridad tiene que ver con estas 4 esencias ya como fusionándose, como entrando en contacto una con otra, ya como yendo al uno. Y me venía como, bueno, mi palabra, ¿cuál es la palabra esa que me identifica? El símbolo el símbolo este de mi nido, el mantra este o el nombre de mi nido. Era como que me decía, bueno, estás caminando tu nido, estás saliendo de tu nido también. Y me mostraba un volcán, me mostraba mis 4 esencias desde un volcán. Entonces era un triángulo y en los 2 puntos de abajo era como la base del volcán, eran mis 2 esencias, humana y cristal. Sería como la esencia del biológico y la esencia de emociones, que era la melodía y el disfrute. Esas eran como la base. Y a partir de ahí, el punto de arriba, el más alto, era la expansión, como la conciencia estaba con esa expansión. Pero ahí se formaba como el volcán, ¿no? Pero a su vez, la lava que sale desde el centro hacia arriba era como un túnel del fuego de lava, obviamente. Y ahí estaba la otra esencia, que era la exploración. Entonces yo decía, bueno, a lo largo de toda la vida siempre me encantó el viaje, el hacer cosas nuevas, pero sin embargo estuve como un poco desconectado. Era como que bueno, un ratito sí, pero no me paraba fuertemente en esa exploración. Y ahora la claridad que Saitek me transmitía era esa exploración es lo que te conecta ya con la expansión. Desde la base del volcán es como la lava saliendo y volando para todos lados, o sea, expandiéndote por infinito. O sea, es lo que te va a llevar a tu transformación, esa exploración. Y esta exploración termina siendo la palabra, termina siendo como mi palabra, la palabra que más me identifica y que me conecta con la expansión más profunda de mi ser. Una señal que me decía era, bueno, el tema de Sagitario, que siempre fue como que me llamó mucho la atención siempre, estar como desconectado. Yo decía, yo soy sagitariano y es como, que es el tema este como de salir, de viajar, o sea, siempre estuvo como un poco de lado, si bien lo hice, pero nunca de forma, nunca como parándome ahí, sino era algo que hacía muy cada tanto y no desde el disfrute, entonces lo hacía como muy desconectado. Y ahora era como, bueno, estoy haciendo un montón de cosas, actividades, viajando y esa exploración era como no se requería antes. Antes se requerían un montón de otras cosas para que hoy te puedas parar acá y puedas estar completo desde el ser y ahora te conectes con esa exploración. Entonces me decía, es el momento perfecto para hacerlo y lo estás transitando, lo estás caminando. Entonces esa exploración sería como la chimenea del volcán que a través de esa exploración, de transitar, de caminar esa exploración, es como que llego a la expansión máxima. Eso a su vez se conecta fuertemente con mi nido, con el símbolo de mi nido, con el mantra, con mi esencia, que es como esta exploración. Entonces, bueno, eso lo voy a expandir por ahí en otro videito, no quiero que este sea tan largo. Así que bueno, lo voy a dejar simplemente hasta acá. Voy a ver si puedo mostrar el dibujito. Acá está, capaz que se ve al revés. Pero bueno, ese es el volcán. Son las 2 bases
que mostraba recién, la expansión arriba, y esta es como la chimenea, y ahí está la exploración, que sería como el cuerpo de energía. Desde mí, bueno, la claridad se materializa de esta forma, como que este cuerpo de energía es el que a mí me termina de dar esa expansión total. Y otra de las cosas que la elevada también me compartía tiene que ver con quién es ella, o sea, con quién es él, ella. Bueno, es equilibrio perfecto de energías, ¿no? Pero me mostraba esta exploración como en el universo, me la transmitía por telepatía, por vibración, que es como el ser transitando lo desconocido, transitando lo nuevo, caminando y comunicando, caminando y comunicando sobre esto nuevo, sobre esto desconocido, sobre lugares que no han sido explorados del universo, sobre los cuales pudiese haber vida para rescatar. Bueno, yendo a esos lugares y yendo como muy muy conectado desde la esencia de uno mismo, sin ser absorbido por el ambiente. Por eso me decía, es hora de salir, andá a lo nuevo, exploralo. Entonces, bueno, con esta palabra exploración también surgían muchas cosas sobre, bueno, cómo, o sea, qué es desde lo más profundo esto de explorar. Pero bueno, también lo voy a expandir después en otro video aparte. Y bueno, es simplemente contar lo que acabo de transmitir. Es hermoso, la verdad que es mucha información, es mucha vibración, son cosas muy 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 fuertes, muy profundas, que brotan como de mí mismo y que el ambiente también me las refleja. Y lo último, mi cuerpo también me viene mostrando y me viene hablando sobre este proceso, esta cuestión de los ambientes. Hubo un momento hace un mes aproximadamente, hace 2 o 3 semanas, que empecé como a tener síntomas de tener parásitos. Y yo decía, no puede ser, sí, tengo, no tengo. Fui al médico, me hice un estudio, hice todo un tema, y era como que me daba como una sensación muy fea en el cuerpo, esto de sentir que tengo parásitos. Claramente el cuerpo hablándome, y yo todavía como que no entendía qué significaba. Y estaba relacionado con este mensaje del elevado, que el cuerpo también me lo daba a través de mis células, era el salir afuera. Esta cuestión de los parásitos me reflejaban como que en ese ambiente habían cosas que como que me alteraban, como que no me dejaban ser yo mismo, como que ese ambiente en cierta forma era un parásito para mí. Todos los ambientes, el ambiente, no sé, de la casa de mi madre biológica, de mi padre, no sé, todos esos ambientes de ciertos grupos de amigos, por ejemplo, que yo como que dejé de transitar. Y era como, no dejes de transitar, no dejes de visitar o de compartir en esos ambientes. Párate en vos mismo, siente un humano expandido, consciente, vibracional, telepático, pero ¿por qué vas a dejar de ir a esos lugares? Entonces esa cuestión como de los parásitos me reflejaba esto y mi cuerpo me lo decía. Entonces era como la elevada diciéndome una cosa que me llegaba de forma directa, telepáticamente, pero mi cuerpo diciéndome lo mismo. Como parándome también en esa biología de la conciencia, de entender que mi cuerpo también, o que la telepatía se da también a través de mi cuerpo, de forma clara. Entonces, bueno, eso también como que lo quería compartir. Y bueno, respecto al biológico creo que había algo más, pero bueno, ahora no se me viene. Pero bueno, como que también tenía... el ojo, claramente, sí. Como que también desde hace unas semanas me venía como uno de los ojos como que me titilaba, tenía como... Sí, me titilaba como en la parte de abajo, que no me había pasado nunca. Y la elevada me decía, es como el dolor a lo que ves en esos ambientes también. No es solamente que esos ambientes a vos como que en algún momento te absorbieron o fueron como un parásito para vos, para tu proceso. Obviamente
todo esto lo viví siempre de esa forma. Ahora es como honor y gratitud, pero infinita. Acá ese ambiente que es perfecto totalmente. Y parte de ese honor y gratitud es estar ahí también, ser la muestra, pararme en el ser en todos lados. No dejar ningún ambiente de los que me trajeron hasta acá, sino que todo lo contrario, estar en esos ambientes para que se expandan y para que vibren. Pero bueno, esto mi cuerpo me lo decía, decir, che, siempre fue así, ya no es así, entonces dale, salí, andá. Y bueno, y el tema del ojo era, te duele ver lo que hay en esos ambientes, te duele ver a un ser inconsciente girando, doliendo, preocupándose por un montón de cosas, y vos siendo prácticamente plenamente el disfrute. Entonces es como un choque importante. Pero bueno, el cuerpo me lo reflejaba también. Y uno de los días que fui a la casa de mi madre biológica era como el ojo hinchado, pero de ese pequeño latido empezó como a ponerse cada vez justo en ese ambiente, cada vez como más hinchado, más hinchado, más hinchado, y tenía el ojo todo rojo, acá me costaba hasta pestañear. Y me duró un rato, un mediodía, ponerle que no sé, fui a la tarde hasta el otro día de la mañana, y el mediodía ya estaba mucho mejor. Entonces era como el cuerpo diciéndomelo, te duele mucho lo que veías, lo que siempre viste ahí, pero ya no, ya sos un ser consciente, y estás parado en vos mismo. Entonces entendé lo que te pasó siempre en este ambiente, sé honor y gratitud, seguí transitando ese ambiente, que en algún momento se va a expandir y se va a requerir de vos para que eso suceda también. Entonces bueno, eso es lo último que quería compartir. Bueno, un beso muy muy grande, que tengan un hermoso transitar y feliz expansión.